Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta tarde queremos, como tus apóstoles, tus discípulos, decirte, enséñanos a orar, enséñanos a perfeccionar nuestra manera de hablarte. Abre nuestros oídos para saber escucharte. Concede a nuestro entendimiento comprender los signos con que nos hablas hoy. Y dispón nuestro corazón para hacer tu voluntad y agradarte siempre en nuestra vida y con nuestro comportamiento. Siéntense, por favor. Como les decía, estas 3 charlas que nos quedan, vamos a hablar de la oración. Es una práctica cuaresmal recomendada, pero también es una necesidad en la vida del cristiano. Así como un hijo necesita hablarle a su papá, a su mamá, y expresarle lo que hay en él, lo que siente, lo que piensa, los problemas a los que se enfrenta, también nosotros necesitamos hablarle de esa manera al Señor. Recordemos que los mismos discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, porque lo veían tan concentrado, tan convincente, que querían hacer lo que Él realizaba en la oración al dirigirse a su Padre. Nosotros debemos aprender, debemos perfeccionar, y cada día nuestra oración debe ser mejor que la de ayer. Cada día debemos sentir no solo la necesidad de hablarle a Dios, sino el gusto y la alegría de saberle hablar, porque cada día podremos escuchar su voz que nos animará a continuar, nos corregirá nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones y nos manifestará su amor y su misericordia por todos nosotros. Tengamos en cuenta que la oración es plegaria, es súplica, es acción de gracias en la presencia del Señor. Y eso es la oración, hablarle, expresar lo que necesitamos, suplicarle, agradecerle, ponernos en la presencia de Dios, abrir nuestros sentidos para que Él nos hable y nosotros descubramos su voluntad. Para hacer oración, solo necesitamos al Señor, Él y yo. Es un diálogo entre Dios y yo, entre Jesucristo y yo. Solo necesito como único interlocutor al Señor. Sabemos que hay oraciones comunitarias, que la misma celebración de la Eucaristía implica, es una bella oración, el sacrificio de Jesucristo actualizado, implica la participación de muchos en la lectura, en el canto, en los distintos servicios y ministerios, pero jamás nos debe servir de distracción, como a veces en las ceremonias de matrimonios o 15 años, muchas personas solo van a ver el vestido de la novia, pero no a hacer la oración, no a participar de la Eucaristía. No, la oración es entre Dios y yo. Le puedo hablar al Padre, le puedo hablar al Espíritu Santo, le puedo hablar a nuestro Señor Jesucristo, le puedo hablar a los tres juntos, al misterio de la Santísima Trinidad.
La oración litúrgica implica la participación de todos o de muchos, pero la oración personal, solo Él y yo. Y no para presumirle, sino para decirle quién soy. Presentarme con mis debilidades, con mis carencias, con todo. Y si no tengo más que presumir, pues también empiezo por presumir, pero luego Él me dirá, sé humilde y sencillo, y reconoce que me estás mintiendo. La oración pues tiene como fin ponerme de frente al Señor y hablarle. Cuando lo visitamos en el sagrario, tenemos esa oportunidad de estar cerca de Él, de su presencia eucarística. Cuando acudimos a la hora santa, a la exposición con el Santísimo, pues también lo estamos viendo. Los sentidos nos ayudan todavía a una mayor concentración. Y el silencio nuevamente resulta muy importante para orar, para hacer oración. Por eso Jesús dice, cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza al Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Porque la oración exige privacidad, exige el encuentro entre Él y yo. Y Jesús también quiere enseñarnos a hacer lo contrario de aquellas actitudes que adoptan los fariseos. Quiere ayudarnos a evitar los vicios en que incurren los hipócritas. Lo que Jesús quiere es que oremos con la pretensión única y exclusiva de hacer oración, no que me vean. Si me ven, ¿qué importa? Pero yo voy a hacer oración no para que me vean, sino porque yo tengo como única pretensión, como exclusiva pretensión en mi oración, encontrarme con Jesús, hablarle a Él. No se trata de obtener otros beneficios o tomarme la foto para subirla al Face y que digan que estoy orando, porque entonces eso sería una actitud farisaica. Solo el Señor y yo. Cuando hacemos ejercicios espirituales o vivimos ejercicios cuaresmales, no podemos olvidar la oración. Si no hay una meditación sobre la oración, sí hay una actitud orante. Porque los temas que nos traten siempre nos van a impulsar a examinar nuestra vida y sobre todo a invitarnos al cambio, a la conversión, a invitarnos a ponernos de frente a Jesús. Por eso, la experiencia de oración en los ejercicios es muy importante. ¿Qué tengo yo que hacer para mi oración? Lo primero es concentrarme. Ordinariamente y durante el día estamos muy dispersos. Traemos muchas cosas en la mente, muchas preocupaciones, muchos problemas. Queremos dar respuesta a muchas cosas de la vida. Y no nos dejan tranquilos esas preocupaciones. Lo primero es tranquilizarnos, concentrarnos, tomar conciencia de que ahorita voy a dejar todo y solo me voy a encontrar con el Señor Jesús porque quiero hablarle incluso de todo eso que yo traigo. Y quiero pedirle un consejo. Y quiero escuchar su voz. Yo tengo que concentrar
toda mi atención visual, mental, auricular, verbal, toda mi atención la debo concentrar en la oración. Debo tomar conciencia de que estoy en la presencia del Señor, de Dios que me ha creado y que me ha llamado a la vida, de Jesús que me redime, del Espíritu Santo que me orienta. Y aunque haya ruidos externos, debo ignorarlos, porque debo concentrarme. Estoy en oración. Si estoy haciendo oración y respondo al teléfono, pues ya me desconcentré. Si estoy haciendo oración y prendo la televisión, pues también me voy a desconcentrar. Entonces, concentración para hablarle a Dios. Que perdí la concentración muy pronto, no importa. Si quieres, inténtalo nuevamente o mañana o en otro momento, pero importa la calidad de tu oración. Dedícate esos minutos al Señor. Dedícaselos por completo. A veces nos puede ayudar en la iglesia, por ejemplo, acercarnos al sagrario. Cuando está expuesto, acercarnos también y contemplarlo. Otros momentos en la iglesia o en la casa nos puede ayudar alguna imagen de nuestro Señor Jesucristo, un crucifijo. Nos puede ayudar también alguna música muy suave que solo nos ayude a concentrarnos. Bien, demos otro paso. Después de mi concentración, ¿qué sigue? Debo tomar conciencia de que me concentro frente a Dios, frente a Jesús. Si estoy viendo un programa de televisión, me concentro en aquel programa, en aquella película y le sigo toda la trama y veo las imágenes y veo las personas, escucho todas las voces, la música que ambienta, los ruidos, etc. En la oración debo concentrarme delante de Dios. Debo ponerme delante del Señor. No basta la imaginación. Esa concentración delante de Dios implica una fe activa. Una fe que me lleve a reconocer que Dios está ahí, que Dios me escucha, que Dios me ve, que Dios me sigue en la torpeza de mi vida y de mis circunstancias. Esa fe activa es la que nos pone en contacto y en trato con Dios, cada vez un trato más confiado, más sincero, más familiar, más común. Cuando tenemos la experiencia y el hábito de la oración, lo hacemos con cierta fluidez, esa concentración, porque desde que estamos ahí sabemos a quién le estamos hablando, a quién queremos escuchar, y son menos las distracciones, porque hay una concentración en Dios. Al concentrarnos delante de Dios, debemos aprender a sincerarnos con Él. A Él no lo podemos engañar. Tenemos que hablarle con toda sinceridad, como somos, lo que sentimos en ese momento. Es que tengo mucho coraje. Pues Señor, vengo contigo porque estoy enojado. No sé si tenga o no tenga razón, pero estoy enojado. Hasta esas rebeldías y esos malos momentos debemos contárselos a Él en persona. Señor, me ha sucedido esto, me sacó de mis cabales, no supe qué decir, ofendí, me exalté, díselo al Señor, porque ahí lo tienes, porque te concentraste con Él.
lo tienes frente a Él y tienes fe en que Él te escucha. A veces cuando estamos tan áridos que no sabemos qué decirle, basta sencillamente hablarle de lo que hemos hecho en el día. Basta repetir un acto, unas palabras como acto de fe. Basta ponernos a rezar el credo para ir descubriendo paso a paso quién es Él y a quién le estamos hablando. Y entonces surgirá la necesidad de agradecerle, de alabarle, de pedirle, de implorar su perdón. Así, ponernos en la presencia de Dios siempre nos dará paz y nos dará confianza para seguirle hablando. Nuestro interior es lo que debe conocer el Señor por nuestra oración. Eso que nos inquieta, lo que nos distrae, lo que nos perturba, cuéntaselo con toda crudeza al Señor. Él te entiende. No tengamos miedo a sincerarnos con Dios. Si no lo hacemos, nuestra oración será falsa, porque no le estaremos hablando del corazón, sino de una actitud de soberbia. Y el pecador humilde y sencillo siempre obtiene el perdón, el soberbio no, porque falta esa humildad. Bien, concéntrate delante de Dios y tercero, espera su ayuda. Tú no puedes dudar de que Dios está interesado en la conversación que tiene contigo. No puedes dudar que Él quiere ayudarte. Háblale así, con toda sinceridad, esperando una respuesta. No te va a hablar como a Moisés en la zarza o en el fuego, te va a hablar a través de tu misma meditación, de tu misma reflexión. Vendrá la luz del Espíritu Santo que te hará comprender qué es lo que tienes que hacer y lo que el Señor te dice en esos momentos, porque Él está muy interesado en ayudarte. Espera, siempre que ores, espera su respuesta. Él sabe lo que necesitamos, pero le gusta que se lo digamos. A veces nosotros quisiéramos una respuesta y Él nos da otra, porque pues su pensamiento es distinto al nuestro y es el que nos conviene. Abramos nuestra mente a esa escucha porque Dios quiere hablarnos y quiere decirnos lo que verdaderamente necesitamos. No olvidemos que la humildad es la puerta por donde entra Dios. ¿Sí? Dios entra a cada uno de nosotros por la puerta de la humildad. La soberbia es como si le cerráramos, no quiero nada contigo, Señor. Pero la humildad abre a la voz de Dios. Por eso es necesario sincerarnos con Él. No importa que nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras carencias sean muchas, no importa que nuestras imperfecciones sean abundantes, lo que importa es que reconozcamos delante de Dios que somos miserables y que confiamos en Él, confiamos en su ayuda. La humildad
para saber escuchar a Dios. Cuando le hablemos al Señor, no tratemos de quedarnos allá en las nubes, volando, tratando de decirle, yo quisiera ser perfecto y por eso hice esto y hice lo otro y lo demás allá. No, qué bueno que intentemos ser perfectos, pero hay que decirle, no lo logro. Lo he intentado, pero no lo logro, no lo consigo. Tampoco debemos enfrascarnos en discusiones o teorías teológicas, porque no se trata de darle una lección a Dios. Lo importante en la oración es establecer una relación personal con Dios. Así como cuando vamos con nuestro mejor amigo o amiga a decirle, ¿sabes lo que me pasó? Necesito que me aconsejes, te quiero contar esto, me encuentro desesperado, desesperada. Así háblale a Dios, porque lo importante es esa relación personal con Dios. San Ignacio, que es el maestro de los ejercicios espirituales, insiste en que lo que hay que buscar es sentir y gustar las cosas internamente. Buscar que me agrade lo que yo le estoy diciendo a Dios y encontrar en su respuesta algo que me satisfaga internamente, que me dé gozo, alegría, lo que me ha inspirado el Espíritu Santo ante lo que yo le he dicho al Señor. Y algo muy recomendable es que de cuando en cuando examinemos cómo está nuestra oración, cómo la hacemos, qué le decimos, cuáles son nuestros sentimientos, nuestras actitudes, cómo puedo yo mejorar mi relación con Dios, es decir, cómo puedo hablarle desde mis necesidades y mis flaquezas. Por lo tanto, hacer oración es pensar en Dios. Y atraídos por ese primer pensamiento, entonces surge una conversación con Dios como se conversa con una persona a la que le tengo confianza. Háblale a Dios como le hablas a la persona que más confianza le tienes. Le cuentas tus asuntos íntimos, tus caídas, tus fracasos, tus sueños, tus anhelos, tus alegrías. Así como cuando le decimos, pues vengo a platicarte a ti porque ya no aguanto y si le cuento a fulanito, a sutanita, se va a hacer un chisme. No, ve con el Señor y allí no va a haber chismes. Él no va a fallarnos, Él nos escucha. Y nos recibe cuando le hablamos con sinceridad. Orar pues es tratar a Dios como un verdadero amigo íntimo, a quien le tenemos confianza. No es complicado hablarle a un amigo que le tenemos confianza, no es complicado hablarle a Dios. No nos sentimos forzados cuando buscamos a alguien de nuestra confianza. Dios es más confiable que el mejor amigo o amiga que tengamos. Entonces, hablemosle a Dios como si se tratara de nuestro mejor amigo íntimo. Y la oración es muy humana. Acuérdense, Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has mostrado a los pequeños. ¿Quién sabe orar mejor? El más pequeño, el más humilde, el más sencillo. Por eso la oración de los grandes santos siempre se vuelve un ejemplo para nosotros, porque ellos han sabido superar la soberbia
y se han quedado en esa pequeñez humana que les hace hablarle familiarmente al Señor y obtener todo lo que le piden. Algunas veces nosotros le decimos al sacerdote o a la religiosa o a quien dirige algún grupo, recomiéndame un librito de oraciones, un librito que me diga cómo hacer oración, que tenga un método fácil. La oración no es una receta de cocina, es una experiencia personal. La raíz de la oración está en nosotros mismos. El librito, el consejo, nos puede ayudar un poco sobre la metodología o como ahora los tratamos de hacer, motivarnos a la oración, pero la verdadera raíz de la oración no está en el librito, está en ti que quieres hablarle a Jesús, en tu corazón que se abre a la misericordia de Dios, en tu mente que sabe pensar en Dios, en tu boca que dirige la palabra al Señor, en tus oídos que se abren para escuchar la voz del Señor. Entonces, la mejor enciclopedia para aprender a hacer oración es que tú lo intentes, que sepas descubrir la necesidad que tienes de amor y que reconozcas que hay un amor que solo Dios te puede dar, el amor de hijo, de hija de Dios. Y como hijo, como hija, pues tú te diriges al Señor y aprendes del que enseña a orar. El maestro de la oración es Jesús. Por eso en nuestra oración debemos intentar pensar como pensaba Jesús, sentir como Él sentía, querer como lo hacía Él y amar como Él nos amó. Si yo en mi oración le presento el coraje que le tengo a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de trabajo, a la persona con la que convivo, ponte a pensar en ese momento, ¿cómo trataría Jesús a esa persona que tú le estás presentando en tu oración? Y ahí vas a descubrir ese pensamiento, esa actitud, esa palabra, como lo hacía Él, como actuaba Él. Entonces nuestra oración nos debe llevar a un aprendizaje, actuar como Jesús. Orar no es soñar, orar es despertar, porque a veces nuestras concentraciones se van hacia los sueños pensando en que esto estaría mejor así. No, despierta del sueño y pídele a Dios que te conceda hacer eso que piensas. Es que yo podría ser aceptado en este grupo porque yo tengo buenas intenciones, pero ahí está fulanito que me cae gordo, está sutanita que me difamó, etcétera. No, deja de soñar, despierta y ve qué puedes hacer tú y qué le pides al Señor para que tú en ese grupo, en esa circunstancia, puedas dar testimonio de tu fe. Y con tu vida puedas arrastrar a otros a vivir la vida no huyendo como en los sueños, sino a vivir tranquilos en la vida real, en la vida con Jesús. La oración, pues,
hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que saborearla. Porque cuando hacemos una buena oración, vivimos un encuentro con Dios. Como cuando hacemos un retiro de fin de semana o de una mañana, pues pensamos, reflexionamos y salimos convencidos. A veces no nos dura mucho esa convicción, pero pues fue un buen intento. Si a mí me dicen ir a la playa y bañarte en la playa es algo muy agradable, pues yo ya tengo la motivación, ahora necesito ir y meterme al agua. Si yo tengo sed, no basta que piense en el agua fría. Necesito ir a tomarme un vaso de agua fría y me va a quitar la sed. Así la oración. Hay que orar, debes orar, conviene que ores. No, ponte a orar. Pero es que no me sale, me distraigo, me vienen muchos pensamientos ajenos, etcétera, etcétera. No importa, vuélvelo a intentar. Pero es que me da sueño, duérmete. Pues dile al Señor que eres un dormilón, una dormilona y que ahí estás a sus pies durmiendo y que roncas bien. Acercarnos a la oración, haciéndola, no importa que algunas ocasiones no se nos dé, no nos salga. Entonces, no olvidemos pues que la puerta de entrada a la oración es la humildad, porque ahí nos vamos a encontrar con la verdad. La entrada a la oración no son nuestros méritos, sino la sencillez. Y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo no hacer oración. Ustedes no oren así, no oren como los injustos, no oren como los hipócritas, no oren como los paganos, no oren como los orgullosos que desprecian a los demás, no oren como los que no perdonan. Ustedes oren dirigiéndose al Padre, díganle Abba, el Abba de Jesús, Padre. Él así lo hacía. Oren en nombre de Jesús, con sinceridad, con toda confianza. Oren con frecuencia y oren en comunidad. Jesús en todo esto, pues si citamos ahorita los momentos en los que nos invita a hacer esa oración, pues sería bastante tiempo porque en los evangelios lo encontramos así. Pero sí debemos motivarnos a hacer oración dirigiéndonos al Padre en nombre de Jesucristo, con mucha sinceridad, con toda confianza, orar frecuentemente y también darnos la oportunidad de hacer oración con los demás en comunidad. Hay diversos modos de hacer oración. La vocal es una. Cuando nosotros le hablamos con la boca, cuando rezamos, cuando nos dirigimos con una oración o con nuestras propias palabras, pero lo expresamos así, de memoria o inventada o leída, cuando la repetimos, cuando lo hacemos de manera espontánea, es una oración vocal. Está la meditación, otro tipo de oración. Cuando reflexionamos delante de Dios,
sobre lo que hemos leído en el Evangelio o en algún texto de la Biblia, cuando pensamos, cuando después de haber escuchado la palabra de Dios, comenzamos a meditar, a darle vueltas, a ver qué nos dice o cómo aterrizamos la enseñanza del Señor. Y está la contemplación, cuando tratamos de meternos a las escenas del Evangelio, de la escena bíblica. Me pongo a hacer oración contemplativa en la última cena, por ejemplo, y yo me acomodo ahí entre los apóstoles y comienzo a escuchar la voz de Jesucristo que me dice: uno de ustedes me va a traicionar, y luego toma el pan, lo reparte, lo bendice, la copa de vino, y empieza uno a meterse ahí en esa escena como un participante. Contemplamos la escena. Por supuesto, la contemplación al Santísimo Sacramento es otra experiencia muy fuerte, donde se crece en la oración y se contempla a Jesucristo realmente presente ahí. Y como decía el rancherito, yo lo veo y Él me ve. Y puedo pasar horas viéndolo y sintiendo su mirada hacia mí. En nuestro tiempo, la oración ha perdido muchos espacios. Los mayores recordarán que antes en familia se rezaba y que había familias en las que ningún día se dejaba de rezar el rosario, por ejemplo. Aunque las actividades del día fueran muy pesadas, siempre se terminaba o se buscaba un momento para el rezo del rosario. Oraciones y devociones. La presencia o el acudir a las iglesias, a visitar al Santísimo. Hoy, ante tanto evidente signo del laicismo, se está perdiendo mucho la oración. Y también los medios actuales de comunicación, como las redes sociales, nos distraen demasiado y argumentamos no tener tiempo para la oración. Pero afortunadamente hay muchas personas que sí hacen oración. Y toda oración que hace toda persona es una bendición para todos. Es como el pulmón que oxigena. Es como los parques en la ciudad, que ese grupo numeroso de árboles oxigenan la ciudad. La oración oxigena la vida personal, la vida familiar y también la vida de la comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que lo llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Con esto nos queda muy claro que todos tenemos la necesidad de hacer oración, porque somos religiosos por naturaleza. Así como hablamos del Homo sapiens, el hombre que piensa,
del homo faber, el hombre que hace, que sabe hacer, que trabaja. También podemos hablar del hombre religioso. Dice el catecismo también, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. San Agustín es un ejemplo de esta asimilación. Mi corazón tiende a Dios y está inquieto mientras no llega. El hombre, pues, tiene necesidad de Dios. Por eso tenemos la necesidad de hacer oración. Necesitamos a alguien con mayúscula. Necesitamos a Dios que nos escuche y que nos ayude en las circunstancias de la vida, que dé respuesta a lo que nosotros somos incapaces de entender, que dé respuesta a lo que la ciencia empírica y el progreso tecnológico no ha podido dar respuesta. Y así podríamos decir que el hombre digital de hoy, como el hombre de las cavernas, como el hombre de todos los tiempos, tenemos necesidad de Dios. Necesitamos la experiencia religiosa para tratar de superar nuestra pequeñez, nuestra finitud y para tratar de asegurar nuestra precaria aventura terrena. El Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, dice: los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy como ayer conmueven íntimamente sus corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente este misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos? Son preguntas humanas y el Concilio Vaticano II nos dice: esto es una interrogante generalizada en el hombre, porque sabemos que no podemos responder por nosotros mismos a esa necesidad fundamental de entender quiénes somos y todo lo que implica nuestra vida. A veces creemos que somos autosuficientes, pero nos damos cuenta que no, que es necesario abrirnos a lo trascendente, abrirnos a quien está más allá. Como decía San Agustín en las Confesiones, tú eres Dios, no, busca más arriba. Buscar a aquel que nos ha creado y que satisface todas nuestras interrogantes. En otras palabras, podemos decir que el hombre siempre tiene una sed de infinito, una sed que nos impulsa a lo absoluto. Santo Tomás definía la oración así, como la expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Porque nuestra oración no está dirigida horizontalmente, está dirigida verticalmente.
dirigida a Dios. Entonces hay un deseo que no se puede calmar de buscar a Dios. Y eso es el alma de la oración, buscar a Dios, hablarle a Dios, encontrarnos con Dios. La oración entonces no está vinculada a un contexto particular. La oración está inscrita en el corazón de toda persona de todos los tiempos. Ahí en tu corazón hay una inscripción que dice: necesitas orar, necesitas buscar a Dios. No soy católico, no importa, busca al Dios en que crees. Pero el Dios de la revelación, para nosotros, es el Dios creador, es el Hijo redentor, es el Espíritu Santo santificador. Busca a Dios. Es una actitud interior. No se trata entonces la oración de una serie de fórmulas o de prácticas externas. Esos son manifestación de la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Las palabras solo serán expresión de lo que hay en nuestro corazón. La oración hunde sus raíces en lo más profundo de la persona. Por eso no es fácilmente descifrable. Por eso cada uno de nosotros hacemos oración de manera distinta. Por eso rezar, como decimos, no es tan fácil. Hacer oración no es tan fácil. La oración es el lugar por excelencia de la gratuidad, del tender hacia el invisible, el inesperado y el inefable. Así, la oración es algo que nos desafía, es una gracia, porque la oración es invocar un don de aquel con mayúscula, de Dios a quien nos dirigimos. Invocar un don a Dios. Cuando oramos, hacemos esa invocación. En la oración nos ponemos frente a Dios. Y a partir de Dios, de estar frente a Dios y en orden a Dios, experimentamos la necesidad, la incapacidad de conseguir por nosotros mismos muchas cosas. Y surge la necesidad de pedirle ayuda, porque el sentido del mundo está en Dios. Hay algunas posturas que manifiestan más nuestra necesidad de hablarle a Dios. Por ejemplo, el ponernos de rodillas. Fuera de la oración, ponerte de rodillas es una actitud de esclavitud. Si alguien te obliga a arrodillarte frente a él, te está esclavizando, te está bajando de tu dignidad. Pero ponernos de rodillas ante Dios, arrodillarme espontáneamente, porque ni Dios, ni ningún ministro, ni ninguna otra persona nos puede obligar a arrodillarnos. Tiene que ser algo espontáneo. Claro, en los ritos
En los ritos de la Eucaristía, por ejemplo, en algunos momentos se nos sugiere el arrodillarnos, como en la consagración, como cuando pasa el Santísimo, como cuando lo visitamos en el tabernáculo, pero finalmente es espontáneo. ¿Por qué? Porque yo lo reconozco como mi Dios y porque yo confieso mi límite y mi necesidad de Él. Ese es el sentido de arrodillarme. Yo soy pequeño y te necesito. Tú eres grande y te respeto. Me doblo ante ti porque tienes el poder. Yo me confieso débil, necesitado y sobre todo me confieso pecador. Me confieso pecador. Por eso, arrodillarme espontáneamente ante la presencia real de nuestro Señor Jesucristo es un gesto de humildad, es un gesto de adoración de mi parte a Él y es una súplica de ayuda porque yo soy muy pequeño. Es una manera de ver a Dios, de dirigirme más allá de mi propia realidad. Y es parte de la oración. Podríamos decir, es una madurez de mi oración cuando yo espontáneamente me arrodillo y me doblego ante la presencia de Jesús. Porque sé superar lo sensible, lo contingente y aceptar la grandeza de Dios. Entonces la oración me abre hacia Dios, eleva mi corazón a Dios, se convierte en una relación personal con Él. La oración me santifica. El catecismo, nuevamente lo cito, dice: esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. La oración entonces finalmente es una iniciativa de Dios, una iniciativa del amor de Dios que es fiel, y cuando yo decido hacer oración, le estoy dando respuesta a esa invitación inicial que me hace el Señor para relacionarme con Él. Por eso es un don y se vuelve un privilegio. El que nosotros hagamos oración es porque Dios nos invita primero porque nos ama. Somos privilegiados del amor. Es bueno entonces permanecer más tiempo delante de Dios. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo al día dedico yo a hacer oración? Y cada uno encontremos con sinceridad el tiempo que le dedicamos. Si no tengo tiempo para hacer oración, ¿por qué no lo intento? Si le dedico muy poco tiempo, ¿por qué no me doy la oportunidad de dedicarle unos minutos más? Y si hago mucha oración, ojalá que no pierda ese buen hábito.
En uno de los encuentros personales con el Papa Francisco, le pregunté por qué él no iba a vacaciones a Castel Gandolfo como los demás papas, y me dijo: yo para descansar solo necesito dormir más y hacer más oración. Ese es mi descanso y me siento bien. Estar delante de Dios es una gracia, es un privilegio, es una bendición, y somos bendecidos cuando hacemos eso. Dios se nos reveló en Jesucristo. Cuando visitamos el Santísimo Sacramento, Jesucristo presente en la Eucaristía, estamos con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aprendamos pues a valorar el silencio frente a Jesucristo. El silencio que nos pone frente a Jesús y con el que le manifestamos lo más íntimo de nosotros, porque podemos escuchar su voz que nos llama y nos reconduce al camino de la santidad, a la fuente de la vida, al manantial de la salvación. La oración nos lleva al encuentro personal con Dios, que me habla y que me manifiesta su infinito amor. Que nuestra oración crezca de día en día y sobre todo el gusto personal por hacer oración. Que así sea. Terminamos agradeciéndole al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por estos momentos, por este día, por las experiencias que hemos vivido en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el encuentro con los demás, contigo en la Eucaristía. Gracias por permitirnos revalorar el diálogo contigo. Te pedimos nuevamente, enséñanos a orar, enséñanos a hablarte, despierta nuestro corazón para que no tengamos miedo a expresarnos contigo. Ayúdanos en la vida, concédenos lo que necesitamos, pero no permitas que nos apartemos de ti. Consuélanos todos los días mediante la oración que te hagamos y ayúdanos a comprender qué quieres de mí. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.